Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de esta emisora Buscuenti Radio, donde estás en el final. Hoy es martes 6 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de contar con nuestro segmento Cápsulas de Vida. Este segmento lo presenta la Fundación New Life for Kids. Lo dirige en el día de hoy Juan Carlos Vega. Él tiene un invitado súper especial para el día de hoy. Pero pues dejemos que sea Juan Carlos quien nos presente, quien nos lo presente. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a la audiencia de Busco en Ti, del programa Cápsulas de Vida. Sí, pues hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que conocemos hace varios años en la Fundación New Life for Kids, que ha sido un apoyo muy importante para nosotros en todas las actividades que tenemos que hacer con los niños. Y es Jorge Flores Celis, que tiene una fundación también que trabaja con los niños, pero vamos a dejar que él presente su fundación en esta introducción y después entramos al tema. Jorgito, preséntate, por favor. Wow, bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven en este momento. Sí, bueno, como lo dice Juan Carlos, mi nombre es Jorge Flores Celis, pertenecemos al Ministerio Generación Dunamis y tenemos una fundación que se llama Fundación Rey Jesús, Fundación Furges. Y bueno, tratamos de servirle al Señor a través de esta fundación, a través de nuestro ministerio, llevando mensajes que edifican, que construyen mensajes de valores, de ética, de moral y todo lo que tiene que ver con el bienestar en todo nuestro ser, tanto en lo espiritual como en la parte del alma y hasta en el cuerpo, porque hasta caminatas hacemos. Bueno, o sea, estamos en varias áreas del entretenimiento, de la cultura, bueno, en fin. Entonces, Total. bueno, Tito, nosotros hemos venido desarrollando más o menos este año unos programas acerca de cómo formar el carácter en nuestros hijos. Y estamos hablando de 49 cualidades del carácter. Y dentro de esas cualidades que hemos visto, que hemos machacado y hemos vuelto porque es necesario la repetición, está, por ejemplo, la atención, la obediencia, el dominio propio. La pregunta puntual es, ¿cómo hacemos los padres para realmente enseñar estos valores y estos principios a nuestros hijos en un momento tan convulsionado y tan lleno de ataques en la nube, ¿no? O sea, los niños se conectan fácilmente y encuentran otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. hacemos que los papás a veces ni siquiera ingresamos al Facebook y los chicos sí tienen todos esos accesos? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, es una pregunta muy grande, muy global, pero bueno, vamos a tratar de aterrizarla. Primero que todo, ¿qué hacemos los padres para poder enseñar carácter y formar carácter en nuestros hijos? Lo primero, diría yo, estar pegado a Papá Dios y verlo a Él como nuestro Padre. Ahora, cuando nosotros vemos a Papá Dios como nuestro Padre, vemos que Él nos forma a nosotros y nos enseña carácter. Usted dirá, pero ¿cómo me enseña Dios? Pues es verdad. Hay muchas formas. Una de ellas es cuando tú deseas algo con todo así las ganas y Papá Dios no te lo da. Te está enseñando a esperar, te está formando la paciencia, ¿sí? Otra forma cuando no te da lo que tú quieres, sino otra cosa que él quiere, ¿sí? Entonces, estamos viendo que ahí Papá Dios nos está enseñando, nos está formando, nos está manejando todas estas áreas de nuestro ser, de nuestras emociones y aprendemos a ser papás. Muchas veces nosotros los padres creemos que porque le damos todo a nuestros hijos, estamos ya haciendo bien y eso es lo máximo. Y a veces a los hijos hay que decirles no. En serio, a veces hay que decirles no. ¿Por qué? Porque es la misma formación que el padre hace con nosotros, ¿sí? Y si su hijo le dice que le preste las llaves del carro, que va a ir a dar una vueltecita por allí cerquita, pero no tiene sino 8 años, ¿usted lo hace?
Irresponsable si lo hace, ¿verdad? El niño no está preparado para hacer eso en ese momento, para manejar un carro. Por ende, no hay que hacerlo. Pero hay papás que no importa lo que su hijo le pida, lo dan, se lo dan y creen que con eso están demostrando su amor. Entonces yo diría que lo primero es aprender cómo Papá Dios nos forma a nosotros, el carácter también. Ese sería el primer punto. El siguiente punto va debajito de este. ¿Qué significa? Cuando tú estás aprendiendo a ser padre del padre, pues tú vas a ser buen padre y tu hijo también va a ser buen padre. Pero escúchame, ¿por qué va a ser buen padre? Porque está aprendiendo de un padre que está aprendiendo del padre. ¡Wow! Eso me salió como un trabalenguas, genial. Pero es en serio, tu hijo está aprendiendo a ser padre porque está siendo padre, está aprendiendo de un padre que aprende del padre, ¿cierto? Ahora, cuando tu hijo está aprendiendo de ti, ¿cómo aprende de ti? Ojo, porque él va a aprender mucho más de acuerdo a tu ejemplo. ¿Cómo le parece, Juan Carlos? Los hijos aprenden con el ejemplo que le damos. ¿Qué tal si le decimos a nuestros hijos, es que usted tiene que hacer la tarea, usted tiene que responder con las cosas del colegio y lo regañamos y lo hacíamos, mejor dicho, hasta le pegamos y resulta que nosotros no estamos cumpliendo con nuestro deber en muchas partes de nuestra vida? Entonces, nosotros tenemos que formar con el carácter. Tú no le vayas a pedir a tu hijo que no fume cuando tú fumas, cuando tú tomas, pues lo más seguro es que él lo vaya a hacer. Y en el momento en que lo hace, tú no vas a querer que lo haga, pero él te va a decir, papá, tú lo haces. Entonces, yo diría que son estas dos cositas claves, Juan Carlos. Primero, aprender del padre y segundo, eh, enseñar con la imitación, con nuestro ejemplo. Es muy importante, gracias, Jorge. Lo primero sí es depender de Dios. Algunas madres se nos acercan y dicen, ayúdeme, estoy en un caos en la casa, tengo muchas tareas, no me queda tiempo para hacer los oficios, tengo que ser profesora de 3 niños en grados diferentes y no, según ellas, pues no les da tiempo para estar con el padre, ¿no? O sea, que es una dependencia del primer punto de lo que estabas tú hablando, depender del padre. Entonces, un consejito práctico para las mamás, para que organicen esa agenda diaria, para que tengan un tiempo de comunión de ellas, especialmente hablo de las madres, con el Padre, para que puedan recibir esa instrucción de parte de su Padre Celestial. ¿Cómo les puedes decir que organicen esa agenda? ¿Listo? Es una pregunta así como concreta. ¿Qué le dices tú a esas mamás? ¿Qué le digo yo a esas mamis, a esas mamás? Nosotros somos los responsables ante Dios de nuestros hijos. La palabra de Dios dice que nosotros daremos cuenta de lo que hagan nuestros hijos. Sí, así lo dice. Efectivamente, nosotros somos los encargados de educar a nuestros hijos. Muchas veces pensamos que el colegio es el encargado de educar. Yo pienso que esto es un error, porque el colegio a uno lo que le da es conocimiento, ¿sí? Conocimiento, básicamente, ¿sí? Porque ni siquiera es casi que estrategia, simplemente conocimiento de muchas cosas que nos pueden servir en algún momento en nuestra vida, unas sí, otras no, dependiendo nuestros gustos. Pero lo más importante es que entiendan que la educación empieza en casa, ¿sí? Y que cada uno de los padres, perdón, es el encargado de educar a sus hijos, tanto el papá como la mamá. Papá Dios puso al hombre y a la mujer porque nosotros necesitamos aprender tanto del uno como del otro. Hay cosas que nosotros aprendemos de las mujeres, hay cosas que aprendemos del hombre y del papá, ¿cierto? Que son importantes para nuestra vida. Por ejemplo, cómo tratar a una mujer. Eso lo aprendemos en casa, de acuerdo a cómo papá trate a nuestra mujer, a nuestra mamá, perdón. ¿Sí? Y como veamos que él la trata, así mismo nosotros trataremos a nuestra mujer.
Claro, no es una regla, ¿no? No significa que porque el papá de alguien consume droga, el hijo también lo vaya a hacer, o porque el papá le pega a la mamá, el hijo también lo vaya a hacer. No, al contrario. Eso puede servir para que él no haga lo mismo que hizo su papá, ¿cierto? Entonces, no es una regla, no es algo que tenga que ser así, pero por lo general, lo que el hijo ve que hace el padre, lo va a hacer. Por eso deben tener cuidado en cómo hablan, en cómo se expresan a sus hijos, en qué le dicen, porque tú no le puedes decir algo que estás haciendo lo contrario. Primero, ahora, hay formas de enseñar y educar a los hijos. Cuando tu hijo se equivoca, comete un error, por ejemplo, se le cae algo de las manos, ten en cuenta lo siguiente, no es un bruto, porque suele decírsele, es que usted sí es bruto, mire cómo se le cayó, eso es que usted no tiene cuidado, manos de mantequilla, y empiezan a decirle todos los piropos desagradables que no tienen sentido porque le están creando en la mente del niño cosas feas. En el momento menos pensado, a medida que vaya creciendo, cuando él tenga, esté haciendo lo que está haciendo, se le va a venir al recuerdo. Y mi papá me decía que yo era bruto, que yo no podía, que yo no era capaz, que yo, mejor dicho, hasta que soy un error de la vida, que no debía haber nacido. Y todo eso empieza a crearse en la mente. ¿Por qué? Porque cometió un error. Escúcheme, el niño no es bruto. En ese momento no conoce, tiene que aprender, está en proceso de aprendizaje, ¿sí? Eso es una de las cosas. El niño no es tonto. Simplemente se le cayó algo, un accidente, a cualquiera nos ocurre, pero los papás tendemos a regañar, a insultar, a maldecir a nuestros hijos, a los hijos, diciéndole cosas como las que ya mencioné. Es importante tener en cuenta lo que hablamos, mi Juan. Ujú. Bueno, yo agregaría algo más a lo que tú estás diciendo, que nosotros a veces en el hogar no nos queda tiempo, decimos que no nos queda tiempo, que tenemos, sobre todas las personas que están trabajando en el hogar ahora, que no tenemos tiempo, que hay que hacer mucho oficio, que hay que lavar ropa, que hay que planchar, que hay que cocinar, pero lo que yo decía en la pregunta es cómo enseñarle a la mamá a organizar su tiempo. Entonces coja una hoja de papel y escriba lo que usted hace a diario. ¿Qué es importante y qué es urgente? Normalmente lo Correcto. importante es, por ejemplo, educar a mi hijo. Lo dejamos pasar. El niño está viendo un programa ya horrible. Ay, no, con tal que me deje aquí hacer el almuerzo, no me importa, ¿no? Entonces, dejamos Tome el algo celular. importante. Sí, que es prohibirle eso o enseñarle que lo que está viendo no es bueno, no es agradable, no le va a enseñar cosas buenas por algo urgente, el almuerzo. Es que mi marido viene ahorita y él necesita el almuerzo y no sé qué. Y entonces las mamás tienden a confundir esas dos cosas, lo urgente y lo importante, cuando realmente lo importante es educar a los hijos. La otra pregunta es, ¿qué beneficios hay o se han visto en las familias con lo de la pandemia, con lo del confinamiento? ¿Qué ventajas y qué desventajas? ¿Ha sido una bendición o ha sido una maldición? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, eso depende de cada familia, ¿no? Pero permíteme hablar un poquito de lo de la organización del tiempo, de los horarios. Tienes toda la razón. Muchas veces los papás le dan el celular al niño para que se entretenga y no le pone más cuidado, ¿sí? El celular, la televisión está educando a nuestros hijos y esto no debe ser así. Hay que sacar tiempo para compartir, para jugar y dentro de ese horario hay que poner estas actividades. Nosotros Ujú. solemos los fines de semana jugar jugar con la familia o nos reunimos y hablamos, es algo muy bonito, ¿no? Y como tal, el resto de tiempo pues tratamos de estar acompañados, de compartir el almuerzo juntos. Entonces, ¿hay que crear un horario? Sí, claro que sí. Por ejemplo, o más que un horario, actividades que nos estén ayudando a compartir juntos. Por ejemplo, el desayuno,
Bueno, a veces el papá tiene que salir temprano, la mamá sale temprano, entonces no hay un tiempo, pero debe haber mínimo una comida al día que compartan todos, o por lo menos un tiempo de diálogo, de saber cómo le fue, pero sin celular, dejando el celular a un lado. Es importante esta parte. En cuanto a, bueno, esto tiene que ver con la segunda pregunta, pero también lo voy a unir con la primera, porque resulta que en este tiempo, cuando de pandemia, donde no hay un horario como tal, y usted sabe, por ejemplo, ahorita Bogotá entra nuevamente a confinamiento total. Este fin de semana estamos hablando de que eso puede pasar en cualquier momento nuevamente, ¿cierto? Eso, ¿qué quiere decir? No es que sea un tiempo para echarnos a la locha, para levantarnos a las 10 de la mañana, no. Si el niño está estudiando en ese tiempo, él tiene que cumplir un horario, él tiene que saber que debe levantarse, bañarse, preferiblemente ponerse su uniforme y disponerse a estudiar como si estuviera en el salón de clase, ¿sí? Y sería lo ideal, sería lo mejor, porque esto le va formando en el niño valores, responsabilidad, cumplimiento, mejor dicho, una serie de cosas que le enseñan al niño y lo educan de esa manera, ¿sí? Disciplina. Esa era la palabra que estaba buscando, disciplina. El niño ya sabe que se levanta, se arregla, se dispone a estudiar. Todo eso le ayuda a que el niño sepa que hay que cumplir con unas ciertas cosas, con esa disciplina. Es decir, no la disciplina de que, venga, le pego, no, sino la disciplina de formar, de carácter, de hacer las cosas, de hacer lo que tengo que hacer. Y en cuanto a la segunda pregunta de eso es relativo de acuerdo a cada familia. En el caso nuestro, hemos visto bendición, hemos visto aumento en muchas cosas de conocimiento. Porque si usted se da cuenta, podemos transmitir con un fondo bonito atrás, hay una iluminación y tratamos de hacer las cosas agradables. ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido en pandemia. Este tiempo nos permitió a nosotros aprender a transmitir de una manera agradable y bonita. Este tiempo nos permitió aprender a manejar diferentes software, diferentes redes sociales para comunicar un mensaje a la gente, porque ya no podíamos ir personalmente, entonces nos tocó empezar a buscar esa manera de llegarle a la gente y una es a través de las redes sociales. Entonces, para nosotros fue un tiempo provechoso. Aprendimos a compartir también en familia más tiempo. Y por lo general, mi trabajo me permite a mí estar en casa casi todos los días, ¿sí? Pero ya fue el momento de compartir más con la niña, con mi esposa. Entonces, pues aunque no fue traumático porque nosotros casi siempre estábamos juntos, compartimos mucho tiempo, entonces pues no fue así muy difícil, pero sí nos ayudó a fortalecer la unión, ¿sí? Contrario a otras personas que he escuchado que al contrario han discutido, que al contrario eso ha afectado la relación porque pues la convivencia no es fácil, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Pero yo pienso que con un poquito de amor, de valores, un poquito de paciencia, un poquito de respeto, de tolerancia, podemos hacer que las cosas sean más pasajeras, más chévere. Sí. Bueno, hablando un poquito de lo que los papás deben ser ejemplo, me hizo acordar de un chiste donde el papá, más o menos 40 y tantos años, está viendo a su hijo como de 15, 16 años jugando con el Xbox o el Play, y ahí como sin un propósito en la vida. Y le dice, ¿acaso tú no sabías que Simón Bolívar a los 17 años ya era cadete? Y mira, ¿tú qué estás haciendo? Y el niño lo mira, o el chico lo voltea a mirar, le dice, papá, y a los 45 ya era general. O sea, ¿usted qué también está haciendo? Entonces, Wow. tú decías, el ejemplo es muy importante porque es que si Mico ve, Mico hace, ¿cierto? Pero si el Mico no ve hacer al otro Mico grande lo que debe hacer, pues nunca lo va a hacer, así se lo repitamos y le demos cantaleta. Y lo otro que yo quería comentar es que nosotros como padres y madres debemos
conocer a nuestros hijos. Los psicólogos dicen que hay varios tipos de inteligencia, la inteligencia emocional, la inteligencia matemática, la inteligencia artística, y muchas veces tratamos a nuestros hijos como si fueran todos iguales, y resulta que los hijos son como los dedos de la mano. Cada uno es diferente, cada uno tiene una personalidad, ¿cierto? Uno es más calladito, el otro es más payaso, el otro es más sarcástico, coge las cosas así de una, otro hay que repetirle, pero no porque sea tonto, sino porque es la manera en que él repite, aprende las cosas repitiéndolas varias veces, cometiendo errores. Pero a veces las mamás, como estábamos hablando desde el comienzo, como lo importante es conocer a sus hijos y enseñarles cosas, no saben cómo, si su hijo es torpe para las matemáticas, pero es bueno para dibujo, ¿qué debe hacer? ¿No? Porque ese fue el mismo papá que le preguntó a su papá, dijo, papi o papá, viejo, anciano, como le diga, mi hijo que está en primaria se tiró matemáticas, pero sacó 10 en dibujo. ¿Qué debo hacer? ¿Contratarle un profesor de matemáticas? Le digo, no, no sea bruto, contrátele un profesor de dibujo para que le potencie ese don, ese talento que tiene de dibujar, porque tal vez la matemática no la va a usar nunca en su vida. O sea, que aprenda lo básico, lo que tú decías, lo básico que es el conocimiento, pero ese don y ese talento hay que perfeccionarlo. Entonces, Claro. ¿cómo hacen las mamás, ¿cierto? En ese ajetreado día para que conozcan a sus hijos. O sea, otra vez la pregunta, ¿por qué lo digo? Porque es que las mamás a veces se empecinan en estar en ese círculo vicioso y llega el viernes y terminan agotadas y no quieren saber nada de libros ni nada de la casa y el esposo las invita a almorzar afuera el domingo y entonces le dice, bueno, mi amor, saca el comedor y vamos a almorzar en el patio, ¿no? Entonces, pero, pero entonces, como que estamos empantanados en los hogares y no nos estamos dando cuenta de lo importante que son nuestros hijos. Entonces, Claro. Ujú, claro que sí, mi Juanca. Importante lo que estás diciendo, aprender a conocer a nuestros hijos. Las personas solíamos decir, o yo solía decir, pero hay mucha gente que lo dice. El hombre no tiene un manual y no sabe cómo hacer las cosas y cómo ser padre y cómo funciona todo esto. Yo voy a decirle que yo una vez tuve que tragarme esas palabras y yo puedo decirle con toda certeza que sí hay un manual. Se llama la Biblia, así de sencillo. La palabra de Dios te enseña a ti cómo ser empresario, cómo ser padre, cómo ser buen hijo. Te enseña a ti a hacer muchas cosas que hacemos a diario. Mejor dicho, la palabra de Dios es para aplicarla a diario, es nuestro manual, ¿sí? Entonces, importante, aprender a ser padres. Ay, es que yo no sé ser padre. Pues aprenda. Claro que sí, aprenda. Se puede aprender a ser padre. Por ejemplo, en los colegios hacen, ¿cómo se llama? Reuniones de padres, escuelas de padres de familia. Yo no me perdía una de mi hijo. No me las perdía. Trataba de estar en todas. Mejor dicho, en el colegio me conocían de mi hijo. ¿Por qué? Porque yo siempre estaba ahí, al ladito de él, en lo que necesitaran en el colegio. Entonces, en esas escuelas de padres, las menciono porque ahí aprendemos a ser padres. Ahí nos enseñan cosas como estas que mencionábamos de el tiempo, de la importancia de sacar tiempo para ellos. Nos enseñan la importancia de respetar, de los valores, pero también aprendemos cosas como, por ejemplo, antes de que se me está yendo la idea, aprendemos cosas como, por ejemplo, bueno, enseñar, educar, pero tú mencionabas algo, Juanca, a ver si me recuerda, de las inteligencias múltiples. Oye, se me estaba yendo la paloma y lo que enseñamos con mi esposa. Pero sí, 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 es importante que los papás conozcan las inteligencias múltiples. De hecho, antes creo que ya aumentaron y ya hay otras inteligencias más. Creo que la de tecnología se está teniendo como otra inteligencia, porque el niño ya algunos, uno dice, oye, ellos ya nacen con eso, ¿cierto? Usted le da un celular y no tiene que decirle cómo se utiliza, sino ellos empiezan a utilizarlo, ¿sí? Entonces es algo que va como en ellos, esa es una inteligencia de esta época y uno tiene que conocer que él
puede aprender a través de esta forma. ¿Cómo? Pues no lo deje ver bobadas, sino haga que vea cosas que a él le gusta. Por ejemplo, si al niño le gusta, no sé, aquí, por decir algo, cocinar, pues que vea videos, que aprende a cocinar. ¿Me hago entender? Entonces se está relacionando la inteligencia de que se le facilita con lo que le gusta, ¿sí? Con lo que lo va a hacer crecer. Entonces, eso es muy importante conocer estas inteligencias, saber que todos los niños no aprenden de la misma manera, así sean hijos de la misma mamá y del mismo papá, no van a aprender de la misma manera, todos son diferentes y también tener en cuenta algo, mire, esto es clave, las edades. ¿Por qué mi hijo hace esto? Bueno, mire qué edad tiene y de acuerdo a la edad que tiene el niño, es posible que haga cosas que van de acuerdo a esa edad. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque si vemos y tenemos en cuenta la edad que tiene mi hijo, ¿sí? Si tenemos en cuenta lo que a él, la inteligencia, lo que a él se le facilita, pues entonces sabremos cómo aplicar un correctivo o también hacer un halago, una bendición o pues impulsar más a nuestro hijo, ¿no? Diría yo. Ya, es que me está entrando una llamada por allá del exterior. Qué pena. Bueno, ya Se te fue el volumen, Juan. Ya. es muy importante. Una vez mi hijo menor estaba ya. Eso, ya llegó el volumen. No te escuché nada después del saludo. No, que mi hijo menor estaba yo haciendo un oficio casero ahí, colgando la ropa. Me preguntó, papi, ¿cuál es la diferencia entre hogar y familia? Entonces yo pues muy intelectual le dije, hogar. Hogar viene de la palabra hoguera y en la antigüedad las personas de una misma, que vivían en una misma casa se reunían alrededor de la hoguera para compartir el alimento y compartir lo que había pasado en el trabajo durante el día, ¿cierto? No necesariamente eran familiares directos, podían ser trabajadores o visitantes que estaban ahí, pero compartían ese momento junto a la hoguera. Y la familia, pues es un grupo de que se relacionan por sangre y pueden ser padres e hijos, tíos, abuelos. Y entonces mi hijo se queda pensando y dice, ah, entonces nosotros somos una familia. No tenemos un hogar. Y eso a mí me dejó pensando, porque muchas veces los que creemos conocer la palabra de Dios, proclamamos de que somos un hogar, ¿no? Y que hacemos las cosas, pero a veces las hacemos para los demás y no para adentro, ¿no? Entonces, esa fue como lo que pasó. Entonces, ¿cómo lograr que en las familias haya un hogar? Tú lo decías a la hora de la comida, compartir ese momento, ¿cierto? Pero a veces la mamá no quiere porque ya ha estado todo el día con sus hijos y ya no quiere ni verlos, o sea, piérdaseme de acá un momentico. Entonces, ¿cómo lograr disfrutar esos momentos de familia, ¿no? Que todos se gocen Lo y voy que a les salga resumir. barato. Es requete barato, mejor dicho, más económico no se puede. Señoras, señores, escuche esto, más barato no hay. Se lo voy a resumir en una palabra, amor. Así de sencillo. Todo lo que hagas, hazlo con amor. A mí a veces apoyo en la casa haciendo el amor, haciendo perdón, este es un horario diferente, es haciendo el almuerzo, pero lo hago con amor, ¿me entiende? ¿Por qué, mi Juanca? Porque así sea un arroz con huevo que toque hacer, porque no haya más, porque ha pasado, pero que ese arroz con huevo sea rico, delicioso, que vaya bien presentado, no, tome, puede ser un manjar, pero si se lo sirven a uno así todo, tome, no, pues eso no tiene gracia, ¿cierto? Pero nosotros hemos tenido que comer arroz con huevo y al día siguiente huevo con arroz y escúcheme, no lo hago de la misma presentación. ¿Sí? Porque así me busque unas maticas de cilantro, pero le hago algo diferente, ¿sí? ¿Para qué?
para que haya pues algo bonito, ¿no? Y lo más importante, le echo el toque secreto, porque el toque secreto de las abuelas sí existe, se llama amor. Bueno, ya no es tan secreto, ¿no? Pero échele el toque secreto a todo lo que haga y, mejor dicho, hágalo con amor y va a ver que las cosas funcionan. Ahora, sí, a veces tenemos que hacer cosas porque estamos cansados. Por ejemplo, hoy estábamos súper ocupados, tipo 1 de la tarde, 12:30, 1 de la tarde. No habíamos hecho ninguno tenido tiempo para hacer el almuerzo. Entonces, eso de que dijimos, bueno, mi amor, paremos y vamos a ver qué hacemos. Y entonces fuimos, hicimos el almuerzo entre los dos de una manera bonita, luego nos sentamos y de paso cambia nuestra mente, porque no todo puede ser trabajo, ¿cierto? Entonces, de paso cambia nuestra mente. Entonces, tratamos de a cada momento que vivamos, hacerlo al máximo, porque yo pienso que ahí es donde está el punto. Otra vez almorzar, otra vez comer, otra vez trabajar, otra vez y otra vez y se vuelve como esa monotonía, pero está aquí. Yo no dejo que las cosas se me vuelvan monótonas. Yo trato de cambiar la monotonía todos los días y vuelvo y le repito, aunque haya que hacer almuerzo ayer, hoy, mañana, trato de que sea diferente. Trato de, mejor dicho, el programa de chef se quedó en pañales conmigo. Como dice mi cuñada, cocina para los que no cocinan. Sí, y me queda hasta rico, pero trato de, lo más importante, de hacerlo con amor. Eso es para mí algo clave, Juan Carlos, y para las mamitas y los papitos, porque nosotros, los papás, no es que ayudemos en la casa a hacer el almuerzo a la mamá, no, ayudamos en nuestro hogar a fortalecer ese hogar, contribuyendo, haciendo el almuerzo hoy. ¿Sí? Porque es que tendemos a decir, no, es que yo le voy a ayudar a mi esposa en el almuerzo hoy. No, 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 no. Ahorita en este tiempo, sobre todo que todos están en casa, pues ya no es que la obligación sea de la mamá, es de todo el equipo. Esto es lo que acabo de decir, un equipo. Y hay que engranarnos. ¿Para qué? Para trabajar bien y hacer las cosas pues, de la mejor manera, ¿no? Listo, Jorgito, ya entrando en la recta final del programa, me hiciste acordar un comercial que hacía hace como unos 30 años, salía en televisión, donde salían un par de viejitos y probaban lo que la señora cocinaba y dice, oiga, ¿cómo está rico? Dice, sí, son condimentos el rey y mucho amor. Entonces, pero ese tipo de comerciales no los volvieron a hacer, ¿no? Pero eso caló dentro de la gente que yo creo que condimentos el rey es uno de, en su categoría de condimentos, yo creo que es el que más vende. El Todo rey. por esa buena publicidad. Condimentos del Rey. ¿Sí? Que ahora han salido otros, pero ese era Condimentos del Rey y mucho amor. Y entonces es importante. Bueno, pues resumiendo, para las madres, saque tiempo para conocer a sus hijos. Órele a Dios para que Dios les dé cuál es el propósito, el plan específico para cada uno de sus hijos, ¿cierto? Cada uno tiene un propósito diferente, ¿cierto? Alguno va a estar trabajando en la política, otro tal vez en los medios de comunicación, el otro va a ser deportista, el otro va a ser empresario, ¿cierto? Pero no podemos colocar a un empresario como artista ni a un artista como empresario porque van a ser frustrados. Entonces, oremos como papás para que Dios nos dé cuál es la identidad y el propósito de cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Y lo que tú decías, Jorgito, saquemos tiempo y hagamos las cosas con amor, porque eso dice la misma escritura que el amor cubrirá multitud de pecados y de faltas, ¿cierto? Y si nosotros podemos hacer un altar familiar, un tiempo de devoción, leyendo la palabra, instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios, ténganlo por seguro que ellos no van a fallar, porque eso dice Proverbios 22:6. Instruye, educa, modela a tus hijos, ¿cierto? Desde que son pequeños y nunca se apartarán del buen camino, ¿no? Esa es versión Juan Carlos Vega, pero ese es Proverbios 22. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿sí? Hoy estaba hablando con alguien y me decía, mi hija tuvo un momento de locura y empezó a salir a fiestear con todo el mundo y bueno,
y metió por allá, cometió muchos errores, pero Dios la libró porque salía a veces como medio tomada en la moto y nunca se accidentó. Entonces Dios siempre tuvo cuidado de esa mujer y ella después como que reaccionó y se dio cuenta que ese no era el camino. ¿Por qué? Porque yo le dije a la mamá, es que usted la instruyó desde pequeña y usted le dio ejemplo de las cosas que eran buenas y eran malas. Pues eso es importante, ser ejemplo. Gracias, Jorgito, por darnos estas aportes. Muchísimas gracias a tu ministerio, de verdad siempre contamos contigo. Y pues no sé, despide todo el programa, ¿listo? Bueno, de pronto hay una canción que me gusta mucho, no es cristiana, pero es de Rubén Blades, que es Amor y Control. Es importante y tiene una letra muy, muy bonita y son cosas que se necesitan en la casa, amor y control. Pero pasemos al ámbito o a la parte bíblica, amor, gozo y paz. Estas tres cosas son supremamente importantes en nuestra vida, en nuestro hogar. Pero el principal de todos, dice Papá Dios, es el amor. Ese es mi mensaje para terminar. Les deseo bendiciones y les deseo mucho amor, gozo y paz para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Jorgito, muchísimas gracias y de verdad quedamos conectados para un próximo programa, ¿listo? Jorge, muchas gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias para Fundación New Life for Kids, gracias para Jorge, yo creo que fue una enseñanza excelente realmente, yo creo que sí, nosotros yo creo que somos los responsables de nuestros hijos y yo creo que estamos acostumbrados a echarle la culpa a los hijos de cómo ellos son, pero si miramos un poquito hacia atrás, nos tenemos que echar la culpa a nosotros. Todo realmente lo que los hijos hagan o dejen de hacer es responsabilidad de nosotros, se lo enseñamos o lo permitimos. Así es que muchas gracias para todos y bueno, una feliz tarde. Gracias, Jorge.